Bien, chicos, el día de hoy en el área de personal social vamos a hacer la organización política del Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? La organización política del Tahuantinsuyo vamos a poder ver, ¿no?, de manera ordenada, desde el más importante en el Tahuantinsuyo, ¿no?, desde el personaje más importante que está acá en la cima de esta pirámide, hasta llegar, ¿no? No menos importante, claro, pero sí por jerarquías vamos a llegar a quienes fueron los que ayudaron al Tahuantinsuyo, este imperio llamado Tahuantinsuyo, a poder ser, ¿no?, uno de los más importantes por su extensión, por su cultura, ¿no?, por sus regiones y por diversas cosas que vamos a ir conociendo en este mes. Entonces, chicos, vamos a hacer la organización política del Tahuantinsuyo desde el más importante, ¿no?, viendo jerárquicamente cada uno de los integrantes, ¿no?, de este imperio. ¿De acuerdo? Vamos a limpiar acá la pantalla. A ver, ¿quién recuerda? Incluso en la clase anterior habíamos mencionado un personaje importante en el imperio Tahuantinsuyo. ¿Quién era? A ver, El Mayrita. Inca. Mayrita levantó su mano. Mayrita. Miss, Manco Capa. Manco Cápac. Manco Capa Manco Cápac, dice por mismo. ahí. Ana Karina, ¿quién es el personaje importante? El Inca. El Inca, chicos. El Inca. El Inca. ¿Podrá ser Manco Miss, ¿cuál es? Cápac? Sí, puede ser Manco Cápac, porque Manco Cápac fue el Inca, fue uno de los incas. Pero Manco Cápac no fue el único Inca que existió en Tahuantinsuyo, ¿no? Fueron Miss, el Inca en general. el Inca en general, ¿no? Si el Inca es Manco Cápac es el gobernador supremo, ¿no? Si Atahualpa era un Inca, el Inca Atahualpa pues era el que se encargaba de organizar el Tahuantinsuyo. Si por ahí surgía otro Inca, ¿no?, de otro nombre, claro, pero era coronado como el Inca, ¿no? Entonces, ese era el personaje importante en el Tahuantinsuyo. Tenga el nombre que tenga. El Inca es el más importante. El Inca Manco Cápac, el Inca Atahualpa, ¿no?, son los que se ha escuchado más en lo que es el imperio Tahuantinsuyo. Entonces, el Inca es el más importante. Ahora, el Inca también es conocido como el Sapa Inca, ¿sí? Inca, Sapa Inca son la misma persona, ¿de acuerdo? Inca y Sapa Inca es la misma persona, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, vamos a limpiar la pantalla y vamos a ver acá, ¿no?, cómo el imperio incaico se organizó políticamente, ¿no? Dice, en el gobierno, el imperio incaico fue un gobierno absolutista y teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Absolutista, solamente podía verse un solo gobernador. Teocrático, ¿qué significaba teocrático? Estaba gobernado ¿por qué? Por la raza guerrera y por la raza Religiosa. Religiosa. ¿no? Estaba gobernado por la raza, por la religión y por la raza guerrera, ¿no? Pero a pesar, ¿no?, de ese orden, el poder era de un solo personaje. ¿Quién era? El Inca. El Inca, ¿no? El Inca. El Inca era una representación de soberanía, de fuerza, de guerra, pero también era considerado, ¿no?, en el sentido religioso, que era considerado como el hijo del sol. Y como hijo del sol era el único personaje que podía vestir vestimentas y armaduras y accesorios de oro. El cetro que él tenía era de oro. El escudo que él portaba, ¿no?, era de oro. Las orejeras, los brazaletes, ¿no?, muchas prendas y accesorios que la cultura incaica elaboraba, hecha a base de oro, ¿no?, solo la podía usar el Inca. ¿La esposa del Inca podía usar prendas de oro? No, solo el Inca. ¿Por qué? Porque el Inca era considerado como el hijo del sol, ¿no?
el ser supremo. Ellos adoraban mucho, a muchos dioses, ¿se acuerdan? Adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al dios Pachacamac, adoraban al dios Inti, ¿no? Muchos dioses, al dios Huiracocha, muchos dioses adoraban los incas. Pero uno de los que también era importante era el dios Inti, o también conocido como el dios Sol. Y el Inca era considerado hijo del dios Sol. Por lo tanto, él era la única persona que podía vestir prendas de oro, como una representación, ¿no? Por ser hijo del Sol. Y el poder del derecho a gobernar lo tenía como herencia el hijo. El hijo, el primer hijo, ¿sí? El primer hijo del Inca podía tener el derecho de heredar ese trono como el Inca. Por ejemplo, Ana Karina, en tu casa estás tú como hija mayor y Fernanda, ¿verdad? Como hija menor. En este caso, si tu mamá y tu papá fueran la pareja incaica, ninguna de las dos podía heredar el trono. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que hacer un hijo varón para que pueda heredar el trono. ¿Y pero por qué no puede ser Ana Karina si es la hija mayor? Porque solamente podía llegar al trono del Inca un varón, no una mujer. Supongamos, en el caso de Analik, a ver dónde está Analik, ¿estará por ahí? Ahí está. Analik, en tu caso, tú eres hija, la hija mayor, ¿cierto? Luego viene Aurora. Y por último viene tu hermanito, que se me complica su nombre. Jean Luis. Jean Luis, listo. Jean Luis vendría a ser, ¿no? El hijo, ¿no? El hijo varón, menor, sí, pero varón. Y por ser hijo varón, en el caso, tu mamá y tu papá fueran la pareja inca, ¿no? Jean Luis, ¿no? Vendría a ser el que va a heredar el trono, ¿no? ¿Por qué no Nalek? ¿Si es la mayor? No, porque es mujer. En el imperio Tahuantinsuyo hubo mucha inclinación hacia el varón. Una pregunta, pero Sí. ¿por qué no podía ser una mujer, una inca? Que también puede ser una inca. Ah, ¿por qué? Porque hace muchos años atrás, chicos, existía, bueno, lo que hoy en día se llama machismo, ¿no? Pero hace muchos años atrás, la mujer no podía ser una representación de poder. La mujer era una representación de delicadeza, de una representación en casa, ¿no? Era una representación de repente de maternidad, ¿no? De madre, de la mama, como se le llamaba ya en ese entonces, ¿no? Pero, pero si hablamos de representar a un imperio, tenía que representarlo un varón. Un varón era la persona indicada. Es por eso que la pareja incaica, así tenga de repente, no sé, de repente tenía, bueno, en ese entonces, el imperio, la pareja, en ese entonces, las parejas, las familias de esos años, ¿no? No tenían dos, tres como tenemos hoy en día, ¿no? A lo más que se puede llegar son 3 hijos. No, en ese entonces tenían muchos hijos, 10, 15 hijos, de los cuales, ¿no? Si tenían los primeros hijos que nacían eran mujeres, esperaban al varón. ¿Por qué? Porque tenía que haber un heredero, alguien que herede el trono, ¿no? Entonces, por eso que dicen, ¿no? Y el poder del derecho a gobernar lo tenía como herencia, ¿no? Por ser hijo mayor. Sus órdenes del Inca, las órdenes del Inca se cumplían, ¿no? Sin que nadie las discuta. Ahora, pero el Inca no solamente tomaba decisiones porque las tomaba, porque un día despertó y dijo, no, hoy día solamente sembramos papas, no sembramos camotes. No,
él tenía, ¿no? Tenía gente que lo asesoraba, lo aconsejaba. ¿Y quiénes eran ellos? Ahora los vamos a conocer. Mayrita, ¿alguna pregunta? Yo sé, tu madre. Sobre el hijo, ¿qué pasaría si si un hijo llegaría a ser dos gemelos? Bueno, en ese entonces no existía ese tipo de alumbramiento. No había. Y si fuera de repente en ese caso, ¿quién nace primero? El que nace primero, El hombre. el que es mayor por segunditos, él es el heredero. Tengo una pregunta. A ver, pregunta de Jesús. Adelante. A mí, si nacieran el mismo día, ¿cómo le haría? Por la hora. Claro, por eso decía, quien nace primero es el heredero. Varón, varón. Jerico, pregunta. Miss, ¿quién eran esas personas que la Asesoraba. Ajá. ¿Quiénes eran los que asesoraban al Inca? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se llamaban esas personas? Ah, eran varias, miren acá. Entonces, la organización política del Tahuantinsuyo, chicos, aquí encontramos en la cima al Inca, ¿no? Al El Inca. soberano del Tahuantinsuyo. Su poder era absoluto porque tenía el control del poder político y religioso, ¿no? Era considerado el Inca por ser representación máxima del poder, ¿no? Y religioso, ¿por qué? Porque era considerado el hijo del sol. Jesús, pregunta. Miss, el Consejo Imperial era el que manejaba, eran los jefes de los 4 suyos. Así es, y ellos eran los que aconsejaban al Inca, ¿no? El Consejo Imperial, acá está la pregunta, acá está la respuesta, Jerico. ¿Quiénes aconsejaban al Inca? El Consejo Imperial, ¿no? Estaba integrado por los jefes de cada uno de los suyos. ¿Cuántos suyos había? 4.000. Muy bien, 4. Por ahí me están indicando que está con los dedos. Muy bien. Entonces, 4 eran los suyos y cada suyo tenía un encargado. Ese encargado se encargaba de administrar con otros más, claro, porque era muy grande el Tahuantinsuyo, ¿no? Cada suyo era grande, ¿no? Entonces, cada suyo se encargaba, había un encargado, y ese encargado se, se ocupaba de poder administrar, ¿no? Todo lo que le correspondía, todo el territorio del suyo que le correspondía. Y ellos le daban la información, ¿a quién? Al Inca. Y lo aconsejaban, ¿no? Para que empiece a tomar decisiones. Miss, una pregunta, otra pregunta. Pregunta. Esos jefes, esas personas eran los jefes de los 4 suyos. Sí. Cada uno representaba a cada suyo. Vamos al siguiente. Vemos aquí el Auqui. ¿Quién era el Auqui? El Auqui, chicos, es el príncipe heredero. Entonces, ¿y quién es el príncipe heredero? El príncipe El heredero primer hijo. era el primer hijo, ¿no? ¿El primer hijo de quién? De la pareja incaica. El primer hijo, ¿no? Era el príncipe heredero. ¿Con qué nombre se le conocía? Como el Auqui. Aquí estamos viendo en el momento que el Auqui, el príncipe heredero, ¿no? Es coronado, se podría decir, ¿no? Como el Inca, ¿no? En el momento que va a suceder el trono de su padre, ¿no? O sea, su padre ya murió. En ese caso, cuando el padre muere, ¿no? Acá tenemos el Apunchik. ¿Quién es el Apunchik? Es un gobernador imperial encargado de mantener el orden en el interior del territorio. Él se encargaba de poder también ayudar al Consejo Imperial, a cada jefe de cada suyo, ¿no? El Apunchik, que era un gobernador, daba informaciones, ¿no? Al jefe de cada suyo para poder, para poder llevar, ¿no? Un orden en el territorio que se encargaba de administrar o de organizar, ¿no? El Apunchik, ¿quién es? Un gobernador imperial, ¿no? Que mantiene el orden en el territorio. El Tucuy. ¿Quién es el Tucuy? Es una persona, ¿no? Agentes personales del emperador. Son una especie de supervisores. Como les decía,
Cuando hablamos del Consejo Imperial, estamos mencionando los jefes de los 4 suyos. Pero un jefe nomás va a poder administrar todo el suyo. Recuerden, se iba a Colombia, Ecuador, Miss, Perú, Brasil, Argentina, Chile. Entonces, uno solo no iba a poder. ¿De quién necesitaba? Necesitaba de la Punchic y necesitaba del Tucuy-Ricuy, que eran los que se encargaban de supervisar, de mirar, observar lo que estaba pasando en cada suyo, y esa información, ¿a quién entregárselo? Al jefe de Miss, los, de los suyos. otra pregunta. Pregunta. Miss, ¿esa señora es un señor o una señora? El curaca es un hombre, Mm. es un hombre. El curaca, chicos, es el jefe de las tribus, ¿no? Todas las tribus a las que recogían, ¿no? Los tributos que a su vez eran enviados al Cusco. Cada pueblo, cada territorio tenía un curaca, ¿no? Y el curaca era el jefe de las pequeñas tribus. Entonces, ¿Cada suyo? no, cada tribu. En un suyo, por ejemplo, podía haber 7, 10 tribus. Y Miss, cada una de ellas tenía un curaca. ya habían 10 curacas. Habían 10 curacas. Si de repente en el contisuyo, que era el más pequeño de los suyos, habían, por ejemplo, 4 o 5 tribus, ¿no? ¿Habían cuántos curacas? 4 o 5 curacas. Era jefe de pequeñas Miss, tribus. Dime. una pregunta. ¿Hasta qué límite de curacas puede haber? No había límites porque había muchas tribus, ¿no? Y ellos se encargaban de qué? De recoger el tributo de esas tribus, lo que sembraban, lo que cultivaban, lo que pescaban, la artesanía que realizaban, las orfebrerías que trabajaban, el oro que trabajaba, todo eso era recaudado. Recuerden, aquí no había, se podría decir, un sistema monetario como pago, no, acá todo era por medio del trueque, ¿no? Aparte que, bueno, no tanto el trueque, aquí lo que hubo más que todo era que todos trabajaban, todos tenían un trabajo. O te dedicabas al campo, o te dedicabas a la pesca, o te dedicabas de repente al cultivo, a la agricultura, y lo que tú cultivabas por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de los 5 costales de papas que tú cultivabas y lo llevabas a tu casa, venía el curaca y se llevaba, por ejemplo, se llevaba 2 sacos o 3 sacos de tus 5 costales de papas. ¿Para quién? Para el Inca. Entonces, todo eso que el ¿Y qué curaca le daban a recaudaba, cambio? se quedaba que tenía que cultivar. Ahora, ¿qué le daban a cambio aparte de lo que se quedaba con las otras papas? Bueno, una representación. Todos tenían que trabajar, ¿para quién? Para el Inca, para que todo se pueda, para que todo se pueda administrar de la manera correcta, ¿no? Ahora, hoy en día creo que nadie hace algo así. Todos esperan, como tú dices, algo a cambio. ¿Y qué me van a dar a mí? ¿No? Eso era una manera de organizarse ellos. No recibías Sí, dinero, no sí, pero hay recibías mucha injusticia en el mundo. No, ¿por qué? Porque no solamente tú tenías que dar, sino también te daban. Por ejemplo, el curaca administraba todo, claro. ¿Sí? Si te pedía las papas, por ahí te daba de repente, ¿qué te hacía falta? Un poco de pescado. Listo, te daba un poco de pescado, ¿no? Era una ayuda una a otra. No existía el dinero. Recuerden, estamos hablando en la No época todos fuera incaica, así, sino todo era recíproco. Yo te doy, tú me das. Ahí todavía no existía el trueque. No hablemos del trueque. Acá todavía no existía trueque. Era algo recíproco. Tú me das, yo te doy. Yo te doy los 3 sacos de papa y tú me das una cesta de pescado. Listo. Miss, Y con eso otra sobrevivo. pregunta. Pregunta. Miss, ¿cómo hacían para elegir al nuevo Tucuiricuy y al Curaca? Escogían, bueno, los preparaban, ¿no? Los preparaban. Como les digo, o te dedicas al campo, al cultivo, a la pesca, o te preparan o preparaban a los mejores jóvenes varones, ¿no? Para poder ocupar este puesto, ¿no? Los preparaban. Muchos eran hijos de los mismos curacas, ¿no?
Muchos eran los mismos hijos de los curacas. Entonces, cada vez que empezaban a, bueno, estamos hablando de siglos de imperio, pues, ¿no? Del imperio inca. Entonces, había renovaciones, algunos morían, otros se enfermaban y también, pues, morían. Entonces, ¿qué es lo que era lo que pasaba? Iban preparando a otros para que puedan ser los sucesores, ¿no? De esos puestos, ¿no? ¿Y quién los encargaba quién se encargaba de darle ese nombramiento? El Inca. El Inca era el Ah, el encargado Inca de lo preparaba. No, el Inca no los preparaba. Los preparaban los amautas, que eran unos profesores. Y Ellos los aparecen ahí. preparaban. Con una vez que estaban preparados, ¿no? El Inca decidía, ¿no? Ok, ¿tú estás preparado para qué? Para pertenecer al Consejo Imperial. Ok, te quedas como jefe de uno de los suyos. Sí, Tú te quedas preparado para hacer un apunchik. Ok, lo preparaban para hacer un apunchik. Otros le daban otro tipo de puesto, ¿no? De mando. Pero los iban preparando para poder tener un cargo dentro del imperio, porque todos tenían que trabajar, todos tenían que cumplir un rol. Si no te dedicabas al campo o no te dedicabas a ser parte de la organización social política del Tahuantinsuyo, te tenías que dedicar al campo, a construir viviendas, a construir puentes, a construir regadíos, a criar animales, ¿no? Tenías que trabajar de todas maneras aquí. ¿Para qué? Para que tú también puedas recibir, ¿no? El alimento que todos los días podías tener. Prendas también te daban de esa manera. Tú dabas lo que tú trabajabas y ellos te daban lo que tú necesitabas. Era algo recíproco. Yo te doy, tú me das. Es así como funcionaba en el Imperio Inca. Jerico, pregunta. Miss, yo tengo dos preguntas. A ver, dime. O sea, Miss, por ejemplo, el Inca necesitaba pescado, si tú también necesitabas pescado, ¿cómo harían? Es que estamos hablando, ojo, estamos hablando de un imperio inmenso. ¿Mm? A ver, Ah, estamos hablando de un imperio inmenso. Volver a compartir. Miss, la otra pregunta que le quería hacer Ahorita. era, Un momentito. Estamos hablando de un imperio inmenso. En los 4 suyos no solamente va a haber un pescador. Imagínense. ¿Mm? En el Collasuyo, muchos pescadores. En el Chinchaysuyo igual, en el Antisuyo igual, en el Continsuyo, a pesar de que es uno de los más pequeños, también había gente que se encargaba de la pesca. Entonces, no solamente había un solo pescador por cada suyo, no, habían muchos que se encargaban de la pesca y habían muchos que se encargaban de los cultivos. Entonces, ahí no faltaba ni el alimento ni la vestimenta, ¿no? Ahora sí, tu otra pregunta, Jerico. mi otra pregunta era, ¿Cuál era tu otra pregunta? Listo. ¿Otra pregunta, Jerico? ¿O alguien más de repente quisiera preguntar algo más? ya no me acuerdo ya. Bien, chicos. Entonces, aquí estamos viendo en esta pirámide, ¿no? Como la máxima autoridad a quien tenemos. Ya me acordé. A ver, un momentito. Apúntalo, Jerico, un momentito. Como máxima autoridad, ¿a quién tenemos, chicos? ¡Al Inca! Al Inca, ¿verdad? Después del Inca, ¿quién iba? Su heredero, más El conocido príncipe. como el Y Auqui. Muy bien, el príncipe, conocido con el nombre de el Auqui. Ellos venían a ser parte de la nobleza. El Consejo Imperial. ¿Cuántos eran los integrantes del Consejo Imperial? 4. 4, mis 4. 4, muy bien, 4. ¿Por qué 4, mis? Porque cada uno era jefe de los 4 suyos, ¿no? Cada jefe, así es. Después el Tucuy Ricuy. Muy bien, el Tucuy Ricuy es una especie de ¿qué? De supervisor, ¿verdad? Porque estás con saliva y él me compró otro. El Curaca. ¿No? Luego venía el Curaca. El Curaca era el encargado de ¿qué? De poder recoger todo lo que se trabajaba de cada tribu, Pues, llevarlo al Inca, las cosas. ¿no? Y llevarlo al Inca. Por último,
¿no? No menos importante, que era el más importante a pesar de que estaba de último, el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo era el encargado de ¿qué? De trabajar la tierra, de trabajar los animales y poder darle todo lo necesario al Inca. Apaguen su micro por ahí, por favor. No sé quién se está riendo. Entonces, todos estos eran los que estaban de manera organizados, ¿no? De una manera muy organizados. ¿Para qué? Para que todo el imperio Tahuantinsuyo pueda tener que avance como un reloj, en orden, ¿no? Para que avancen y puedan seguir extendiéndose. Por eso que el imperio incaico pudo extenderse. Miren cuántos países comprometidos dentro del imperio. Ahora sí, Jericho, dime tu pregunta. ¿Cómo se llamaban sus guerreros? ¿Cómo se llamaban sus guerreros? Sí, los que peleaban ya. Bueno, los guerreros, Hola, los guerreros, vamos a hablar de todas maneras más adelante respecto a eso, pero los guerreros eran los guerreros del mismo imperio, y habían guerreros que también eran traídos de otras tribus. Por ejemplo, si de repente dos tribus peleaban y una de ellas perdía, ¿no? ¿Qué hacían con los que quedaban los sobrevivientes? Los utilizaban para sus guerreros. Ellos eran conocidos como los piñas. Así, piñas, así como la fruta, piña. Eran conocidos como los piñas. Por eso de ahí viene ese dicho, ¿qué piña eres? ¿No? Por ese mismo dicho. Ahora, eran los guerreros que eran soldados retenidos, ¿no? Tenían ahí una ideología. O trabajabas para la tribu con lo que habías perdido, o tenías la muerte. Y muchos preferían vivir. ¿Y cómo vivían? Siendo parte de sus soldados. Bien, chicos, hasta aquí el tema del día de hoy.